yo defino a una narrativa social dominante como aquello que de alguna manera representa más acabadamente a una cosmovisión y que tiene vigencia en la medida en que esa cosmovisión tenga vigencia. ¿Cuándo entra en crisis una cosmovisión? Cuando los niveles de complejización que va teniendo esa cultura no se pueden responder. La cultura logocéntrica, la razón como su instrumento cognoscitivo y además explicativo más fuerte, y a la escritura como la plataforma para expresar eso, en este momento empieza a tener dificultades para responder las complejizaciones actuales. Les sirvió, digamos, tanto la razón como la escritura a la cosmovisión logocéntrica para superar infinita cantidad, te diría, de complejizaciones que se fueron sucediendo desde hace 3000 años hasta acá. Pero en este momento, esta crisis en particular, les resulta difícil para dar cuenta del devenir. La razón no alcanza como instrumento interpretativo y de inteligibilidad, y no alcanza tampoco la escritura a ser la plataforma de esa narrativa para dar cuenta del devenir actual. La escuela atraviesa una encrucijada muy fuerte en este momento, pero no es la única institución en crisis. Yo diría que la constelación institucional en general está teniendo las mismas dificultades porque son instituciones que se instituyeron bajo el paradigma de la modernidad y sobre todo a partir de lo que sucede tras el contrato social y cierta idea de orden social, de cierta racionalidad y de cierto proyecto de convivencia que tuvo como dos vertientes muy importantes, con una fuerte base en la ilustración y en la secularización, que son el liberalismo y los que podríamos llamar la vertiente más socialista, ¿no? La vertiente socialista, que fue una vertiente humanista, la del iluminismo, es una vertiente que tuvo muchos éxitos, muchos logros, para llamarlos más apropiadamente, durante los últimos 300 años, pero empieza a tener dificultades para dar respuestas a un cambio epocal en donde Internet tiene mucho que ver. Por el modo en que abre una lógica relacional y una lógica comunicacional muy diferente a la que era antes de Internet. Entonces, en ese pasaje, la idea de humanismo tuvo como fue muy promisoria, tuvo como una expectativa que hoy, en los últimos años, sobre todo cuando las democracias se convierten en democracias representativas o gerenciales del mundo del comercio, del mercado y de una suerte de transnacionalización del mercado, con flujos económicos que están por encima y con organizaciones económicas que están por encima de las potencialidades que tiene el Estado o que tuvo el Estado, y de una reconfiguración del orden social que ya no está como en el Estado como el molde cognitivo para comprender lo social. En ese devenir hay algo que fue muy fuerte y es
una gran desilusión respecto del proyecto de la Ilustración y un aprovechamiento muy importante por parte del mercado, de la versión liberal, que se reconvierte en el neoliberalismo, desfinanciando los estados y echándoles la culpa, desfinanciándolos porque los grandes grupos económicos crearon los paraísos fiscales para evadir impuestos en sus propios estados, desfinancian a los estados y en ese desfinanciamiento hacen que lo presentan con un discurso hegemónico como que el Estado es un Estado ineficaz. Esa situación donde las democracias se alían a ese proyecto, digamos, político, ideológico, y las defecciones de la Ilustración hacen que aparezca el neoliberalismo como su expresión más potente, que tiene las características de lo que estamos viendo en la actualidad. Bueno, eso está afectando a todo el cinturón institucional. Uno de los focos más importantes de ese devenir epocal es la escuela. La escuela en este momento no está encontrando la manera de salir de eso, pero no es solamente la escuela, y a mí me parece que sería importante remarcar que no podemos pedirle a la escuela que resuelva lo que la sociedad no puede resolver. Y empezar, sí, a interpelar ciertas lógicas pedagógicas que estaban muy apegadas a la letra, muy apegadas a la cultura enciclopédica y a un orden explicador y organizador basado en la cultura libresca que también empieza a tener dificultades frente a la emergencia de una nueva narrativa social, que es una narrativa mucho más nerviosa, es una narrativa social muy volcada hacia lo audiovisual, muy volcada hacia lo icónico, y que por lo tanto está como descentrando el lugar de la literatura y de la escritura en la enseñanza, porque no, digamos, si algo había históricamente en la escuela es una continuidad entre lo que había antes de entrar a la escuela, lo que ocurría durante la escuela y lo que sucedía después de la escuela. Había como una continuidad. Ahora eso está roto porque la dinámica social previa a la escuela no tiene muchos puntos de contacto, muy pocos diría, con la dinámica de la escuela actual, y todo lo que sucede después de la escuela o cuando uno sale de la escuela es otra dinámica también. Entonces, el modo en que definimos perfiles profesionales, el modo en que formamos a nuestros perfiles profesionales, el modo en que organizamos la didáctica de la enseñanza, empiezan a tener como una especie de anacronismo que hay que empezar a revisar y hay que empezar a cuestionar, a resignificar, a reinventar, en la medida en que están hablando más del pasado que de lo actual. Todavía es muy incipiente lo que se está gestando como para suponer cuál va a ser el formato definitivo de la sociedad post-logos. Cuando digo el formato definitivo, quiero decir el modo en que va a terminar configurando la idea de conocimiento, la idea de institucionalidad, la idea de sujeto y la idea de sociedad. Ahora, es muy evidente la crisis que está viviendo la cosmovisión logocéntrica. Cuando digo que está en una situación crítica,
digo, en el año 2015, en el diccionario de Oxford, que elige siempre la mejor o la palabra más representativa del año a partir de determinado tipo de pautas que consideran representativas de lo que fue la sociedad de ese año a nivel global, se eligió a una palabra que no era una palabra. Históricamente habían sido una palabra. Ese año no eligió a una palabra, eligió a un emoticón, que es el del emoticón que ríe y llora de la risa, ¿no? Pero al año siguiente, la palabra del año 2016 fue la posverdad. Entonces, ¿por qué la posverdad? La sociedad del logos está organizada a partir de la diferencia, a partir de aquello que es diferente respecto a otra cosa. En ese proceso de diferenciación establece jerarquías y además de establecer jerarquía, establece qué es lo verdadero y qué es lo que no es verdadero, qué es lo que es atendible y qué es lo que no es atendible. La idea de verdad es una idea que en cierto punto se vuelve autoritaria, porque ¿quién define qué es la verdad? Nietzsche, un siglo y medio atrás, hablaba de la relativización de la idea de verdad porque es una convención, y es una convención en general organizada en torno a una idea de poder, que quien tiene más poder es el que define qué es una verdad, y por lo tanto, quien no tiene verdad. Bueno, ese modo de configurar lo social y al mismo tiempo de configurar una moralidad y al mismo tiempo de configurar una subjetividad, eso es lo que en este momento no podemos respaldar con la idea de verdad, porque entra en contradicción con lo que puso en evidencia y puso a circular Internet, otras ideas del mundo, otras cosmovisiones, otras cosmotécnicas, ¿no? Donde hay una centralidad que está desplazada del lugar que tenía la verdad como organizadora y ordenadora del mundo en Occidente, porque ahora empiezan a aparecer otras ideas. La cosmovisión china no tiene nada que ver con la cosmovisión occidental, la de la India tampoco. Entonces empiezan a proliferar tribus, a proliferar grupos, a proliferar culturas, a proliferar cosmotécnicas que ponen en duda aquello que históricamente fue dueño de la verdad. Entonces, esa dificultad está muy expresada en el caos que significa para Occidente carecer de una verdad, en la medida en que la cosmovisión organizadora del sentido era lo que me establecía una diferencia con respecto a otro y su veracidad o no con respecto a otro. La idea de lo que es enseñar, de lo que es el saber, de dónde radica el saber, está en crisis, de la misma manera que está en crisis todo lo demás. Por lo tanto, yo sería partidario de repensar el lugar de autoridad del docente basado en el saber. Tal vez esté más puesto en la experiencia que en el saber. Esté más puesto en la habilitación de un mundo que en la indicación de un camino. Yo hace poquito hice una investigación donde tuvimos que ir a entrevistar chicos que estaban en séptimo grado y en primer año del colegio secundario, y nosotros, cuando digo nosotros me refiero a investigadores formados, con trayectoria, incorporamos
porque lo recomienda la carrera, que siempre hay que habilitar espacios donde los estudiantes puedan empezar a poner en práctica el oficio, pero nosotros además de eso lo hicimos porque veíamos imprescindible que nos ayuden a armar los cuestionarios con los que íbamos a entrevistar a los estudiantes de séptimo grado y primer año, y de verdad, si no hubiera sido por ellos, nosotros no hubiéramos entendido gran parte del argot con el que hablan los chicos, de la manera en que se refieren entre ellos a determinado tipo de situaciones, el modo en que denominan a problemáticas comunes. Entonces, si no hubiera sido por ellos, no lo hubiéramos podido decodificar, no hubiéramos podido entenderlo. Entonces, eso también es una manera, digamos, de decir, bueno, no sabemos todo, no podemos todo, empecemos a dialogar con una cultura, en términos de Margaret Mead, prefigurativa, en el sentido de que todavía no tiene un orden simbólico acabado, un orden representacional acabado, pero que tienen la experiencia de una práctica cultural emergente que nosotros tenemos que empezar a la cual tenemos que empezar a prestarle atención. La cultura moderna fue una cultura que generó un tipo de proceso de subjetivación y a un sujeto moderno basado en el sujeto cartesiano. Un sujeto que lo que hizo a lo largo del tiempo fue de una vida, ¿no? Un sujeto a lo largo de su vida lo que hacía era reafirmar una identidad, porque en la medida en que esa identidad estuviera reafirmada y posible de ser reconocida por otro, obtenía un lugar, obtenía la posibilidad de que se lo reconozca y, por ejemplo, se le dé un crédito particular, crédito económico o crédito profesional o cualquier otro tipo de, digamos, de reconocimiento. Bueno, es otra la manera en que hoy se construye un sujeto. El sujeto que se reafirmaba a sí mismo era un sujeto que tenía, por lo tanto, la necesidad de representar socialmente a alguien que era a sí mismo a través de una máscara. Persona quiere decir máscara, etimológicamente hablando. Máscara, ¿por qué? Porque es el modo en que vos te presentás públicamente. Entonces, la personalidad era aquello que vos presentabas públicamente para que se te reconozca. Pero al mismo tiempo ibas generando todo una especie de subsuelo muy a veces oscuro, que estaba, digamos, reprimido, que estaba en las categorías que el psicoanálisis llama ello, superyo, inconsciente, digamos, todo lo que de alguna manera gravita sobre alguien, pero que está disimulado, está reprimido. Bueno, ahora estamos en una etapa donde los procesos de subjetivación no están en reafirmar una identidad, sino en desplegar subjetividades o personalidades de las más variadas. Entonces, vos tenés un sujeto en realidad que ya no es un sujeto idéntico a sí mismo, sino que es un sujeto desdoblado, un sujeto que hace que se presente socialmente de mil maneras. Por ejemplo, con todos los perfiles que tiene en redes sociales, con sus propios avatares en cada lugar, su propia gramática de representación y de presentación en cada una de estas redes sociales y con modos adecuados. Entonces, bueno, puedes decir que alguien que tiene una actitud, digamos, completamente beligerante, incluso agresiva, polémica, en X, pareciera que fuera la misma persona que se presenta para conseguir un trabajo en la red social LinkedIn, que es todo mucho más formal, mucho más cuidadoso, y sin embargo son las mismas personas. Antes eso estaba como oculto, había una parte que estaba oculta. Ahora yo diría que son partes como que
conviven, interactúan, se despliegan y se organizan en función de determinado tipo de situaciones para que aparezca una u otra. Y entonces ahí tenés una subjetividad que no es la subjetividad en torno a la cual se organizó la escuela. Esa identidad está fragmentada, está rota, está estallada, y la escuela no sabe cómo de alguna manera vincularse con esa expresión de un nuevo sujeto. Bueno, me parece que es un poco el desafío que tenemos, empezar a ver cómo hacerlo. Hay situaciones socialmente generalizables que no están siendo escuchadas, que atentan contra la cohesión social, que atentan contra lo colectivo, en la medida en que no estamos permitiendo que afloren como situaciones socialmente generalizables, que en general son situaciones que tienen que luchar contra un decir hegemónico, contra un poder hegemónico que por lo general reprime eso, ¿no? Entonces, la situación del movimiento feminista, por ejemplo, está siendo muy atacado en este momento porque posiblemente sea la mayor interpelación que tenga la cultura occidental en general, porque está cuestionando el fundamento mismo de la cultura occidental. Entonces, a mí me parece que estas nuevas expresiones, estas nuevas narrativas, están poniendo en crisis una idea de sujeto, una idea de sociedad, una idea de cultura, pero creo que cometeríamos un error si suponemos que es una narrativa que prescinde de lo colectivo y prescinde de lo colaborativo y prescinde de lo común. Me parece que lo común, lo colaborativo y lo colectivo están presentes, pero están, como te decía, muy como ocultas o, digamos, invisibilizadas más que ocultas, y que por lo tanto están en una situación donde tienen que buscar los mecanismos para hacer aparecer la disconformidad, para hacer aparecer un pensamiento crítico que no es el pensamiento crítico de la cultura ilustrada, sino que tiene otras características, ¿no? Digamos, el proyecto crítico emancipador de la Ilustración estaba muy apegado a la cultura del libro. Bueno, posiblemente haya que empezar a buscar cuál es la manera en que ese proyecto crítico emancipador puede tener expresión con esta nueva narrativa y por lo tanto la posibilidad de generar más cohesión social, de pedir reivindicaciones, de pedir inclusión, de exponer ideas de otro tipo, sin que sean supervisadas y organizadas por el mercado o el algoritmo. El presente que atravesamos tuvo cambios muy potentes en un rango de tiempo muy corto, que nos obligó a pensar una nueva manera y al mismo tiempo de significar de otra manera, de relacionarnos de otra manera, de comunicarnos de otra manera, de una manera tan exigente que nos desconcierta, porque no tenemos todavía desarrollado la capacidad de adaptación o de reconfiguración
para las nuevas exigencias. Eso me hace acordar a un texto de George Steiner, en El castillo de Barba Azul, cuando él dice que una de las mayores presiones que vivió la humanidad psíquicamente fue la de el monoteísmo, porque pasamos de un mundo donde la representación de la sacralidad estaba en la cotidianidad, distribuida en la naturaleza y en la otredad, a tener que circunscribirla a un Dios abstracto que decía lo que había que hacer, lo que se podía hacer, y que de algún modo ordenaba los valores a partir de los cuales teníamos que pensar. Bueno, a mí me parece que el momento actual es un momento igualmente exigente para la psiquis humana, digamos. Entonces, es bastante lógico que estemos en un nivel de exigencia muy grande, y yo recomendaría que no cataloguemos todo lo que no podamos comprender como anómalo, o como irracional, o como locura, porque estaríamos entrando en una especie de consenso a partir de la desazón, a partir del desconcierto, a partir de la nostalgia, a partir de la fragilidad y no de la potencia. Porque necesitamos que haya una potencia. Bueno, para eso no podemos ahogarnos en un mar de lágrimas.